La ciudad de Madrid despertaba entre el ruido de los autos y el bullicio de sus calles, ajena a las emociones que sus habitantes vivían bajo el reflejo de sus edificios. Entre ellos estaba Alejandro Torres, un hombre de negocios de 35 años, conocido no solo por su éxito como CEO de Torres Corporations, sino también por su frialdad y su falta de interés por las emociones humanas. A pesar de su atractivo físico y su porte elegante, Alejandro era conocido por ser implacable en los negocios y distante en lo personal. Desde la muerte de su esposa Marina hacía 5 años, Alejandro había enfocado su vida únicamente en el trabajo y en la educación de su hija Sofía, de 6 años. Pero su relación con Sofía era complicada. Alejandro apenas entendía el mundo infantil de su hija, quien sentía la ausencia de una figura materna y la distancia emocional de su padre. Entre viajes de negocios y reuniones interminables, Alejandro había pasado por varias niñeras, incapaz de encontrar a alguien que lograra conectar con la pequeña Sofía. Fue entonces cuando llegó a su vida Clara Martínez, una joven de 23 años proveniente de un pequeño pueblo rural en el norte de España, un lugar donde la vida transcurría en paz y la gente se conocía entre sí. Criada en una familia humilde, Clara había pasado toda su infancia rodeada de la naturaleza y de los valores de bondad y generosidad que su abuela le había enseñado. Con un espíritu alegre y un corazón inocente, Clara nunca imaginó que terminaría trabajando en una ciudad tan grande como Madrid, pero al fallecer su abuela, decidió mudarse para encontrar un empleo que le permitiera sostenerse por su cuenta. A través de una agencia de empleos, Clara consiguió una entrevista para el puesto de niñera en la casa del CEO Alejandro Torres. A pesar de su falta de experiencia con trabajos formales, su entusiasmo y sinceridad llamaron la atención de la agencia, que decidió darle una oportunidad. La primera vez que llegó a la casa de Alejandro, se sintió abrumada por el tamaño y la elegancia del lugar. La mansión era enorme, decorada con un lujo sobrio que reflejaba la personalidad de su dueño. Sin embargo, la atmósfera fría y silenciosa contrastaba con el calor humano al que estaba acostumbrada en su hogar. «Señorita Martínez, el señor Torres la recibirá en breve», dijo la asistente de Alejandro, llevándola al salón principal. Clara esperó ajustándose el vestido que había elegido para la entrevista. Sus nervios aumentaban al imaginarse trabajando para un hombre tan importante, pero algo en su corazón le decía que debía confiar. Finalmente, Alejandro entró en la habitación. Alto, con el cabello oscuro y una mirada intensa, él la miró con frialdad. Sus ojos parecían analizar cada detalle de Clara, como si tratara de descifrar si aquella joven, con su aire de ingenuidad y dulzura, sería capaz de asumir el cuidado de su hija. «Señorita Martínez, ¿por qué cree que debería contratarla para cuidar de mi hija?», preguntó Alejandro, directo y sin muestras de amabilidad. Clara, aunque intimidada por la dureza de su tono, respondió con voz firme. «Señor Torres, no tengo grandes títulos ni experiencia en trabajos formales, pero tengo un corazón dispuesto a cuidar y una paciencia que aprendí en los campos de mi pueblo. Si usted me da una oportunidad, prometo cuidar de Sofía como si fuera mi propia hermana». La sinceridad en la voz de Clara sorprendió a Alejandro. Había conocido a muchas personas que intentaban impresionarlo con habilidades y experiencia, pero nunca a alguien tan sencilla y genuina. Después de unos segundos de silencio, Alejandro asintió. «Está bien, comenzará mañana, pero le advierto, Sofía puede ser complicada, no esperará menos que excelencia». Clara sonrió agradecida por la oportunidad, sin imaginarse que aquel hombre frío y distante que tenía frente a ella cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Clara se presentó en la mansión temprano en la mañana. Al conocer a Sofía, notó de inmediato la tristeza en los ojos de la niña y su actitud reservada. A pesar de su corta edad, parecía que la falta de una madre, y la distancia emocional de su padre, habían creado una barrera en su pequeño corazón. Clara, sin embargo, no se dejó intimidar, y se acercó a ella con una ternura que Sofía no había sentido desde la pérdida de su madre. «Hola Sofía, ¿quieres que juguemos un rato?», preguntó Clara con una sonrisa amable. Sofía, sorprendida por la amabilidad en la voz de Clara, dudó un momento antes de asentir. Fue el primer paso en la relación entre ambas, y pronto, Clara comenzó a llenar de alegría y amor la vida de la niña, mostrando una dulzura que jamás había experimentado. Al principio, Alejandro observaba con escepticismo el efecto de Clara en Sofía.
Le parecía absurdo que alguien como ella, tan ajena al mundo de la alta sociedad y sin experiencia, lograra ganarse la confianza de su hija. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar cambios en Sofía. La niña sonreía más, hablaba con él sobre sus juegos con Clara, e incluso había comenzado a dibujar, algo que hacía tiempo no disfrutaba. Intrigado, Alejandro comenzó a observar a Clara con otros ojos. La veía cada mañana al salir al jardín con Sofía, enseñándole sobre plantas o inventando historias para hacerlo reír. La ternura en sus gestos, la sinceridad en su sonrisa, y la pureza con la que trataba a su hija, despertaron en él una sensación que había enterrado hacía mucho tiempo. Sin darse cuenta, comenzó a buscar excusas para verla más a menudo. Sus miradas, antes indiferentes, empezaron a ser más largas y atentas. Una tarde, Alejandro regresó a casa más temprano de lo habitual, y encontró a Clara en la cocina cantando mientras preparaba un pastel con Sofía. La escena, tan sencilla y hogareña, hizo que algo dentro de él se rompiera. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, experimentara una paz y una calidez que no sabía que necesitaba. «Señor Torres», dijo Clara, al darse cuenta de su presencia, con un tono de sorpresa. Alejandro la miró fijamente sin responder de inmediato. Después de un largo momento soltó una breve sonrisa, algo inusual para él. «Por favor, llámame Alejandro», y miró a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de emoción y sorpresa. «Gracias, Clara. Creo que mi hija está más feliz desde que llegaste». Clara sonrió, emocionada por las palabras de Alejandro, mientras Sofía se acercaba a su padre con una expresión de alegría. Aquella escena familiar era algo que Alejandro jamás había esperado vivir, y en su corazón comenzó a surgir una nueva y poderosa emoción. Desde aquel día, Alejandro se sintió cada vez más atraído hacia Clara. Aunque intentaba mantener sus sentimientos bajo control, su corazón, endurecido por años de frialdad, comenzaba a rendirse ante la dulzura y el encanto de la joven niñera. Clara, por su parte, también comenzó a notar algo diferente en Alejandro. Una suavidad en sus ojos desmentía la imagen del hombre implacable que los rumores describían. El vínculo entre ambos crecía en silencio, entre miradas furtivas y momentos compartidos con Sofía. Sin embargo, Alejandro sabía que, al permitir que esos sentimientos crecieran, se arriesgaba a abrir viejas heridas y a enfrentarse a los miedos que siempre había evitado. Pero un día, mientras Clara recogía flores con Sofía en el jardín, Alejandro se acercó a ella sin decir una palabra. Le ofreció una rosa que había recogido del rosal junto a ellos. «Gracias, Clara. No sabes lo que has hecho por nosotros», dijo Alejandro, mirándola con una intensidad que hacía tiempo no experimentaba. Clara, sorprendida y con el corazón latiendo acelerado, tomó la rosa y lo miró a los ojos, sintiendo que aquella conexión que había nacido entre ellos se hacía cada vez más fuerte e inevitable. La vida en la mansión Torres continuó transformándose de manera sutil pero innegable. Cada día, Alejandro encontraba nuevas excusas para pasar tiempo con Clara y con Sofía, un cambio evidente que sorprendía tanto al personal como al propio Alejandro. Algo en la inocencia y la calidez de Clara había despertado en él un deseo de redescubrir la vida y de conectar nuevamente con las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Mientras tanto, Clara también comenzaba a notar un cambio en su propio corazón. Aunque había llegado a la mansión con el único propósito de trabajar y ganarse un sustento, Alejandro y Sofía habían logrado ganarse un lugar en su vida. Y cada vez le resultaba más difícil pensar en irse. La seriedad de Alejandro y su aparente frialdad la intrigaban, pero ella también podía percibir una vulnerabilidad oculta, una parte de él que le mostraba en momentos breves, como destellos de humanidad detrás de la máscara del hombre de negocios implacable. Una tarde, después de un día particularmente complicado en la oficina, Alejandro llegó a casa visiblemente cansado y con el ceño fruncido. Al entrar, escuchó las risas de Clara y Sofía provenientes del salón. Se acercó y los encontró jugando con una pila de hojas de papel y crayones, los dos completamente absortos en el momento. Asterisco asterisco. Papá, ¿quieres dibujar con nosotros? Asterisco asterisco, dijo Sofía al notar la presencia de su padre. Asterisco asterisco. Emilia dice que todos podemos dibujar algo bonito si lo intentamos. Alejandro sonrió ligeramente, pensando en lo absurdo que sería para alguien como él sentarse a dibujar. Pero algo en la mirada de su hija y en la dulce sonrisa de Clara lo convenció. Bueno,
Solo por esta vez, de acuerdo, respondió y se sentó junto a ellos. Tomó un crayón y comenzó a dibujar de manera torpe, lo que provocó risas en Sofía y Clara. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la sensación de alegría que le generaba ese momento tan sencillo. Clara, sentada junto a él, lo miró divertida y le ofreció una hoja limpia. Intenta de nuevo, Alejandro, quizás lo consigas esta vez, le dijo en tono de broma. Alejandro la miró a los ojos y, en ese momento, sintió una conexión que nunca había experimentado. Clara le estaba mostrando un mundo completamente nuevo, uno donde la seriedad no tenía lugar y donde él podía dejarse llevar. Mientras sus miradas se mantenían unidas, Alejandro sintió el impulso de acercarse, pero se contuvo rápidamente, recordándose a sí mismo que ella era su empleada y que aquellos sentimientos eran inapropiados. Sin embargo, aquella pequeña chispa de cercanía dejó huella en ambos. Esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en Clara, en la forma en que había comenzado a despertar algo en él, un deseo de vivir de una manera que había creído imposible. Sentía que Clara le estaba dando una segunda oportunidad, no solo para ser un buen padre, sino también para recordar lo que era amar. Con el paso de los días, la relación entre Alejandro y Clara fue llenándose de pequeños momentos compartidos y de gestos que los acercaban más. Sofía notaba esta conexión y, en su inocencia, comenzó a idealizar la idea de tener una familia unida. Alejandro, aunque intentaba no dar señales de sus sentimientos, se encontraba cada vez más perdido en la dulzura y la calidez de Clara. Una noche, después de acostar a Sofía, Alejandro la invitó a acompañarlo al jardín. El ambiente era sereno, y la luna iluminaba suavemente el césped y las flores. Alejandro, tomando coraje, rompió el silencio. Clara, desde que llegaste, algo ha cambiado en esta casa. Sofía te adora. ¿Y yo? Vaciló, sin saber si era prudente continuar. Clara lo miró con el corazón acelerado, sintiendo que aquellas palabras eran algo que había esperado escuchar. Sin darse cuenta, Alejandro también había sentido que algo había cambiado desde que estaba allí. Nunca imaginé que este trabajo me traería tanta felicidad y tanto cariño, respondió Clara en voz baja, pero con sinceridad. Alejandro, incapaz de resistir más el impulso, dio un paso hacia ella. La noche era testigo de la proximidad entre ambos, y sus corazones latían en un ritmo compartido. Sin decir nada más, Alejandro se inclinó suavemente y la besó. Fue un beso lento, lleno de sentimientos contenidos y de una ternura que él jamás creyó posible. Al separarse, ambos se miraron, sintiendo que sus vidas acababan de dar un giro irreversible. Sin embargo, en sus corazones también sentían el peso de las barreras que los separaban. Alejandro, con su posición como CEO y su vida de responsabilidades, y Clara, con su origen humilde y su falta de experiencia en el mundo que él habitaba. A pesar de estos temores, aquella noche fue el inicio de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Desde ese momento, su relación se volvió un secreto entre ambos, una especie de refugio que compartían en medio de la vida cotidiana. Clara seguía cumpliendo con su trabajo como niñera de Sofía, pero ahora cada momento a solas con Alejandro era una mezcla de emociones entre el amor que crecía y el temor de que alguien descubriera su relación. Alejandro, por su parte, se debatía entre su deseo de estar con ella y el miedo a que el pasado volviera a lastimar a quienes más amaba. Unos días después, durante una reunión familiar con sus hermanos y socios, Alejandro notó que varios de ellos comenzaban a cuestionar la influencia que Clara tenía en su vida. Su hermano mayor Carlos, quien también era su socio, lo miró con recelo. Alejandro, he notado que desde la llegada de esa joven a la casa has cambiado. Te has vuelto más blando. Esto puede afectar tu liderazgo en la empresa. No te puedes permitir distracciones, advirtió Carlos, con un tono serio y crítico. Alejandro, aunque molesto, intentó ignorar el comentario de su hermano. Sin embargo, se dio cuenta de que su relación con Clara podía traer consecuencias, no solo en su vida personal, sino también en su posición en la empresa y en su familia. A pesar de todo, estaba dispuesto a protegerla y a defender el amor que estaba creciendo en su corazón. Esa noche, cuando finalmente estuvo a solas con Clara, decidió ser honesto. Clara, lo que tenemos no es sencillo. Mi vida es complicada. Aunque trato de dejarlo atrás, las expectativas de mi familia y de la empresa pesan sobre mí. Pero quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado. Y no quiero perderte, dijo Alejandro, tomando sus manos con suavidad. Clara lo miró con ternura y determinación.
Asterisco asterisco. Alejandro. Sé que nuestro amor no es sencillo y que somos de mundos diferentes, pero no me importa lo que diga tu familia o el mundo. Estoy aquí para ti y para Sofía. Estaré a tu lado sin importar los obstáculos, respondió Clara, con una valentía que sorprendió a Alejandro. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de amor y alegría. Pero a medida que su relación se profundizaba, también aumentaban los rumores y las miradas críticas en la mansión. Las personas más cercanas a Alejandro comenzaban a notar su cambio. Y aunque él intentaba mantener su relación en secreto, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los problemas comenzaran a surgir. La llegada de una invitación a una gala empresarial representó, con acento agudo, el primer reto importante para su relación. Carlos, el hermano de Alejandro, le advirtió que era imprescindible que se presentara con un acompañante que estuviera a la altura de la imagen de la empresa. Alejandro, es necesario que asistas con alguien que refleje la imagen que hemos trabajado para construir. No puedes presentarte con Clara. Ella no está a la altura, dijo Carlos, con tono crítico. Alejandro, aunque deseaba llevar a Clara como su pareja, entendía que hacerlo sería exponerse a una posible humillación pública y a la crítica de toda la alta sociedad. Clara, al enterarse de la gala, comprendió la situación y decidió no decir nada, resignada. Esa noche, desde la ventana de su habitación, Clara observó la limusina llevándose a Alejandro, sintiendo una punzada de tristeza y una sensación de soledad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, decidió mantenerse firme y recordar el compromiso de amor que Alejandro le había expresado. En la gala, rodeado de lujos y rostros conocidos, Alejandro no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Cada risa y cada comentario sobre su vida y su posición le parecían insignificantes comparados con la paz y la autenticidad que encontraba con Clara. De repente, la imagen de ella en la mansión, con su sonrisa sincera y su mirada de apoyo incondicional, le hizo comprender que, si quería luchar por el amor verdadero, debía estar dispuesto a desafiar las expectativas de todos. De regreso a casa, Alejandro entró en la mansión decidido. Buscó a Clara, la encontró y la abrazó con una intensidad que revelaba el amor que sentía por ella. Clara, ya no me importa lo que piensen los demás. Quiero estar contigo, y no me importa si eso significa desafiar a mi familia o a la sociedad. No quiero una vida en la que tú no estés, dijo Alejandro, con determinación en su voz. Clara, con lágrimas en los ojos, lo miró, sabiendo que aquellas palabras eran el inicio de un cambio, una decisión que pondría a prueba el amor que habían construido en silencio. Ese abrazo, en el silencio de la noche, fue una promesa silenciosa, un juramento de amor que Alejandro y Clara compartieron como un escudo contra los juicios y las críticas que sabían que enfrentarían. Alejandro decidió no ocultar más sus sentimientos y asumir la relación con Clara. Aunque sabía que eso significaría enfrentar el rechazo de su familia y la curiosidad implacable de la alta sociedad, los días siguientes fueron intensos. Alejandro y Clara pasaron de encuentros secretos a una relación pública que de inmediato captó la atención de todos los que rodeaban a Alejandro. La alta sociedad madrileña, acostumbrada a la formalidad y al protocolo, miraba con asombro y desdén el hecho de que un hombre tan exitoso y frío se involucrara con alguien de origen humilde como Clara. Los rumores se esparcieron rápidamente, y Alejandro se convirtió en el blanco de comentarios y especulaciones. La familia Torres no tardó en reaccionar. Carlos, el hermano mayor de Alejandro, convocó a una reunión familiar, decidido a intervenir antes de que la imagen de la empresa y de la familia se viera aún más comprometida. El ambiente estaba tenso cuando Alejandro entró en la sala de reuniones. Allí se encontraban Carlos y sus otros hermanos, con expresiones serias y reprobatorias. Alejandro, ¿de verdad crees que puedes seguir con este capricho? Clara no pertenece a nuestro mundo, y todos lo sabemos. Estás poniendo en juego no solo tu reputación, sino también la de la familia y la empresa, dijo Carlos, con tono firme y acusador. Alejandro, aunque frustrado, no se dejó intimidar. Miró a su hermano con calma y respondió con determinación. Carlos, Clara no es un capricho. Es alguien que me ha dado más paz y amor de lo que jamás imaginé. Esta es mi vida, no la tuya. No voy a permitir que tú o la empresa decidan a quién puedo amar. Uno de los hermanos intentó intervenir, pero Alejandro no les dio oportunidad. Salió de la sala dejando claro que su decisión era inquebrantable, y que nadie, ni siquiera su familia, tendría la autoridad para decidir por él. La presión no se detuvo.
En los días siguientes, los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sensacionalistas sobre la relación de Alejandro con la niñera de su hija, destacando la diferencia de clases y los rumores de escándalos que circulaban en los círculos de la alta sociedad. Clara, quien jamás había experimentado la crueldad de los rumores y el juicio social, comenzó a sentirse abrumada y fuera de lugar. Una tarde, mientras paseaban juntos en el parque con Sofía, Clara tomó a Alejandro de la mano, y con una expresión seria le habló desde el corazón. Alejandro, no quiero ser la razón de tus problemas. Todo este escándalo, tu familia. Siento que no pertenezco a este mundo. Quizás sería mejor que dejáramos esto aquí, antes de que las cosas se compliquen más, dijo ella, con la voz temblorosa y los ojos llenos de dolor. Alejandro se detuvo, sorprendido por sus palabras. Sin soltar su mano, la miró con intensidad y amor. Clara, no me importa lo que diga la gente. No me importa si tengo que enfrentarme a toda la ciudad para estar contigo. Tú me diste algo que jamás pensé que volvería a encontrar. Amor, paz, familia. No te dejaré ir solo porque otros no entiendan lo que siento por ti. Clara, conmovida por sus palabras, se sintió fortalecida al escuchar su convicción. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a luchar por ella, y eso le dio la valentía para enfrentar el dolor que los rumores y las críticas le provocaban. A pesar de ello, Alejandro sabía que no sería suficiente solo con palabras. Decidido a demostrar su amor y a silenciar a aquellos que dudaban de sus intenciones, Alejandro organizó un evento benéfico para recaudar fondos destinados a una causa que Clara apoyaba fervientemente. Una fundación para ayudar a niños de bajos recursos en comunidades rurales como la de donde ella provenía. Alejandro sabía que, al unir sus intereses con los de Clara, mostraría públicamente el valor de su amor, no solo como un romance, sino como una alianza de vida. Cuando llegó la noche del evento, Clara estaba nerviosa, temía enfrentarse al escrutinio de las personas que la miraban como una intrusa. Sin embargo, Alejandro estuvo a su lado todo el tiempo, presentándola con orgullo, y hablando abiertamente de la importancia de la causa que ambos apoyaban. Aquella noche, con la mirada de Alejandro y el apoyo que él le brindaba, Clara sintió que el amor de ambos era capaz de vencer cualquier barrera. La velada fue un éxito. La presencia de Clara, su calidez y su carisma cautivaron a varios asistentes, quienes poco a poco comenzaron a ver en ella algo más que la niñera del CEO. Algunos de los invitados, impresionados por su sencillez y por la sinceridad de sus palabras, incluso expresaron su interés en apoyar la fundación. Sin embargo, cuando Alejandro y Clara regresaron a casa esa noche, un incidente inesperado los sorprendió. Carlos los esperaba en la entrada de la mansión, con el rostro descompuesto y una expresión de ira contenida. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has expuesto a la familia, a la empresa, gritó Carlos, sin importar que Clara estuviera presente. Nos has puesto en una situación vergonzosa. Asterisco, asterisco. Alejandro lo miró con dureza y respondió con firmeza. Carlos, ya te lo dije una vez, esta es mi vida. Y estoy con Clara porque la amo. No tengo que justificarme ante ti ni ante nadie. Carlos, en un intento desesperado por hacer que Alejandro recapacitara, giró hacia Clara con una expresión de desprecio. ¿Tú de verdad piensas que puedes cambiarlo? Alejandro es un hombre de negocios, alguien que no tiene tiempo para cuentos de hadas ni para ilusiones de amor verdadero. Esto no es un juego, Clara, dijo Carlos con dureza. Asterisco, asterisco. Clara, aunque herida por sus palabras, lo miró con serenidad y con voz firme le respondió. Carlos, yo no estoy aquí para cambiar a Alejandro ni para arruinar su vida. Estoy aquí porque él me ama, y yo lo amo. Y no importa cuánto quieras hacernos sentir que no somos dignos el uno del otro, porque sé que nuestro amor es real. Alejandro, al ver la valentía con la que Clara enfrentaba el rechazo de su hermano, sintió una admiración y un amor aún más profundos por ella. Decidido a terminar con aquella discusión, tomó la mano de Clara y le dio la espalda a Carlos, dejando claro que su decisión era definitiva. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alejandro y Clara enfrentaron juntos el peso de sus decisiones. Aunque sabían que la familia de Alejandro y el mundo que él había construido no los aceptaban completamente, también sabían que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Sofía, quien era testigo de la unión de ambos, comenzó a sentirse más segura y feliz, sabiendo que finalmente tenía una familia unida. Un día,
Mientras caminaban por la playa, Alejandro se detuvo y miró a Clara a los ojos. Clara, quiero que sepas que nunca me arrepentiré de haberte elegido. Has cambiado mi vida de una manera que no puedo describir con palabras. Todo lo que antes creía importante ahora parece tan pequeño. Mi familia, mi empresa. Todo eso tiene menos valor comparado con lo que me has dado. Amor, paz, y la oportunidad de ser un mejor hombre y padre. Clara, emocionada, miró a Alejandro con una sonrisa, sintiendo que sus palabras confirmaban lo que siempre había querido creer, que su amor era genuino y verdadero. El sol se estaba poniendo detrás de ellos, creando un horizonte dorado, que reflejaba la luz de sus corazones. Asterisco asterisco. Tú me has dado la confianza que necesitaba para ser yo misma, para luchar por lo que quiero y por lo que amamos, respondió Clara, sintiendo que cada palabra de Alejandro la llenaba de esperanza y amor. A medida que el amor entre Alejandro y Clara se fortalecía, también lo hacía el apoyo de los que realmente importaban. La relación entre ellos se convirtió en un símbolo de valentía y lucha. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. La sociedad seguía observando cada movimiento de Alejandro y Clara, buscando fallos y razones para criticar su amor. En un giro inesperado, la familia Torres comenzó a reconocer la fuerza de la relación de Alejandro y Clara. Carlos, aunque resentido, tuvo que enfrentarse a la verdad. Alejandro había encontrado en Clara algo que nunca había tenido antes. Una conexión genuina y verdadera. Un amor que no podía ser destruido por el peso de las expectativas sociales. Un día, mientras estaban reunidos, Carlos finalmente reconoció, a regañadientes, que el liderazgo de Alejandro no dependía de su vida personal. Clara, con su dulzura y su determinación, había demostrado ser la persona que Alejandro necesitaba a su lado para ser verdaderamente feliz. Con el tiempo, Alejandro y Clara decidieron mudarse a una casa en el campo, un lugar que les recordaba la sencillez y paz que siempre habían querido. En ese entorno, encontraron una vida más tranquila, alejada de los conflictos de la alta sociedad. Cada día juntos era una celebración de amor, de las pequeñas cosas que antes nunca habían valorado. Sofía disfrutaba de la vida en el campo, y los momentos familiares se convirtieron en su mayor tesoro. Alejandro, nunca imaginé que un día disfrutaría tanto de las cosas simples, dijo Clara una noche mientras observaban las estrellas desde el jardín. Alejandro la miró con una sonrisa sincera. Asterisco asterisco. Yo tampoco lo imaginaba, pero ahora sé que lo que realmente importa no es lo que el mundo espera de nosotros, sino lo que nosotros nos damos el uno al otro. Aunque la vida parecía haber encontrado su curso, el resentimiento de Carlos seguía siendo una sombra en la felicidad de la familia. Carlos, incapaz de aceptar que Alejandro hubiera tomado su propio camino, continuó intentando manipular la situación a su favor. Sin embargo, Alejandro sabía que no podía permitir que Carlos destruyera lo que había construido con Clara y Sofía. Una tarde, mientras Clara y Alejandro paseaban por el pueblo, Clara notó la tristeza en los ojos de Alejandro. Sabía que, aunque había logrado tantas cosas, aún le quedaban pendientes algunos desafíos familiares que no podía ignorar. Alejandro, sé que te cuesta, pero también sé que esta lucha es una oportunidad para sanar, para encontrar la paz dentro de ti, le dijo Clara, con su voz suave pero llena de determinación. Alejandro, sintiendo la comprensión de Clara, decidió finalmente enfrentar sus diferencias con Carlos y sanar esa herida que había perdurado durante tanto tiempo. La reconciliación con Carlos no fue fácil. Fue un proceso largo, lleno de conversaciones difíciles y momentos de tensión. Pero, finalmente, Carlos aceptó su error, y Alejandro decidió perdonarlo. Ambos comenzaron a reconstruir su relación, basándola en el respeto y el entendimiento mutuo. Una noche, mientras cenaban en familia, Alejandro miró a Clara con gratitud. Asterisco asterisco. Gracias, Clara, por todo. No solo me has dado una nueva vida, sino que también me has enseñado que la familia es lo más importante. Clara, sonriendo, abrazó a Alejandro. Sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora, juntos, sentían que podían enfrentar cualquier cosa. El futuro de Alejandro y Clara estaba lleno de promesas. Juntos, habían creado una familia unida, una vida basada en el amor y el respeto mutuo. La llegada de un nuevo bebé les dio la esperanza de un futuro aún más brillante, uno donde sus hijos crecerían rodeados de amor y valores sólidos. Alejandro,
Nunca imaginé que viviría algo tan hermoso. Clara le susurró una noche, mientras miraban a Sofía y el nuevo bebé jugando en el jardín. Alejandro, con una sonrisa plena, la abrazó. Asterisco, asterisco. Lo mejor está por venir, Clara, y lo enfrentaremos juntos.